Raimundo Cruz, entrevista a... Muy buenas tardes, abogado. ¿Cómo está usted? Raimundo, bien, gracias. No conozco los motivos por los cuales los señores ministros, 6 de ellos, hayan votado a favor de la consulta, pero al final de cuentas, no sé hasta dónde vaya a llegar eso de la consulta. Bueno, sí, va a llegar a que se consulte, va a llegar a que seguramente haya una respuesta de que se enjuicie a los expresidentes, pero ¿y esa respuesta qué va a continuar? Bueno, que se presenten acusaciones, denuncias en la Fiscalía General de la República, que sin la necesidad de la consulta cualquiera podría presentar, pero entonces para que la Fiscalía General de la República investigue, pero qué hechos imputables a quienes y además por motivos concretos. En la convocatoria del señor presidente yo entendí que se les atribuían decisiones políticas, económicas, que se calificaban de desacertadas, que si uno llevó a cabo el FOBAPROA, que si otro privatizó empresas estatales, que si algún otro, pues digamos, empobreció a la población, bueno, más bien un último que enfrentó a la delincuencia y que por eso se causaron muertos, pero no me queda muy claro cuáles sean verdaderamente los hechos que se le puedan imputar directamente a cada uno de los expresidentes en tanto delitos, no como acabo de decir, decisiones políticas, económicas, a lo mejor equivocadas, a lo mejor económicamente ruinosas, pero pues que no por eso constituyen delito. Y luego además para que en todo caso esos delitos a lo mejor ya estén prescritos, pues por todo el tiempo transcurrido. Si estamos hablando del señor presidente Zedillo, si estamos hablando del señor presidente Fox, creo que si estamos hablando de, en fin, de presidentes que lo fueron hace muchísimo tiempo. Décadas. Entonces, pues no veo muy claro que esto sí de a tiro lleve al enjuiciamiento de un expresidente, porque además hay que recordar que los delitos los cometen quienes personalmente de alguna manera participan en su ejecución, ya sea como autores, o sea como cómplices o como encubridores, que no se puede cometer un delito nada más por una representación que se tenga. Bueno, es que la violencia en el país, y cuando esa violencia era presidente fulano de tal. Bueno, ¿y eso? No, pero es que, por ejemplo, en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, bueno, ¿quién era el presidente municipal? ¿Quién era el gobernador de allá de Guerrero? Y ya nada más por eso ellos habrían sido responsables. Bueno, no, pero estaba el señor presidente Peña como presidente, sí, pero y el señor Peña, que ni siquiera probablemente supo de esos hechos cuando estaban sucediendo, podría ahora penalmente ser responsabilizado. Entonces, yo creo que esto más bien va a tener un efecto mediático, por decirlo de alguna manera, práctico de enjuiciamiento y castigo. Abogado Juan Velázquez, estamos entrevistando a uno de los abogados pues más reconocidos, más respetados, precisamente por su trayectoria, su quehacer profesional. Juan Velázquez, abogado penalista. Abogado, dos temas fundamentales. ¿Sorprendido usted por la decisión que tomó la Suprema Corte? Una votación muy cerrada, pero sorprendido por el resultado de la votación. ¿Sí es constitucional la consulta popular? Pues mire, yo pensaba que no, pero al final de cuentas hay 6 ministros, mucho más sapientes desde luego que yo, particularmente en materias constitucionales, que resolvieron que sí. Habiendo resuelto que sí, pues ahora sí que ya no hay ni que discutir porque es la máxima palabra, la última palabra que dice ese
Tribunal Superior, ¿no? Ahora, la segunda pregunta, ¿es una respuesta, es una votación política? Y voy a esto. López Obrador estaba incisivo, dicho todavía en la mañana, dijo, será un error, los no se pueden equivocar, que cada quien asuma su responsabilidad. De alguna manera había una presión del Ejecutivo hacia el Poder Judicial. Fue una decisión salomónica, fue una decisión política desde su punto de vista. Y le hago esta pregunta porque la pregunta que el presidente había mandado, la voy a leer, son muy largas. Voy a leer la del presidente y voy a leer la que modificaron los ministros. La del presidente dice: ¿estás de acuerdo no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen a la presunta comisión de delitos de parte de los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Le ponen nombre y apellido y habla de la presunta comisión de delitos antes, durante y después. Y los ministros votan que sí, pero le cambian la pregunta y la pregunta queda así: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminadas a la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Así de larga, así de enredada quedó, porque además con esta segunda pregunta, si es la que va a la que va a venir en la consulta popular, la actual administración podría estar pagando los platos rotos. Y hay que pagar el gobierno, el Estado afectó a terceros, se lo tiene que pagar el Estado, no estos personajes que ya no vienen con nombre y apellido. Puede ser una decisión salomónica, la Suprema Corte se quita todas las broncas de encima, todos los problemas, redes sociales, seguidores de Andrés Manuel, pero le cambia todo y sin toda la pregunta: ¿soy cierto en lo que estoy diciendo o no necesariamente, abogado? Pues mire, podría ser, pero no necesariamente. De los 11 ministros, yo tengo el privilegio de conocer bien a unos 8 de ellos. ¿Sí? Al grado de hablarme de tú, en fin. Y conozco un par más, aunque no tengo esa relación personal. Le puedo decir que todos ellos, todos los señores ministros, son gente excepcional. Sí. Y aunque deban su nombramiento de alguna manera, algunos de ellos, al actual presidente, o bueno, más bien su postulación, y para que luego fueran aprobados por el Senado, de una terna, fueran aprobados por el Senado, ¿sí? Pues no por eso tienen una actitud obsecuente al presidente. Hay que recordar, por ejemplo, cómo el actual presidente de la Corte, Arturo Saldívar, a quien conozco absolutamente bien, pues digamos que fue beneficiado por el señor presidente Calderón en su momento, ¿sí?, para designarlo y para que luego el Senado lo aprobara, pero no obstante eso, resolvió varios asuntos en contra del presidente, aún siendo sujeto de un cabildeo que se ha hecho público de presiones a través del entonces secretario de Gobernación. ¿Sí? Entonces, pues una cosa será tener una cierta simpatía, un cierto agradecimiento, y otra cosa exponer su prestigio personal para emitir una decisión, digamos, política y no jurídica. Abogado Juan Velázquez, para usted, desde su punto de vista como abogado, ¿qué sigue de aquí en adelante? ¿Hacia dónde vamos? Un espectáculo mediático, me parece, que un espectáculo mediático que al final de cuentas a nada vaya a conducir. Bueno, en cuanto al enjuiciamiento de los expresidentes. Fíjese qué importante lo que nos está diciendo. Yo no sé mañana qué va a decir el presidente López Obrador en su conferencia. Me imagino que va a ponderar que se votó a favor, aunque, repito, la pregunta así como queda, digo, la verdad es que si yo no me dedicara a esto no entendería absolutamente nada a lo que están poniendo ahí, porque decía inclusive hasta el propio Estado actual, el propio gobierno actual, si a lo mejor hay situaciones que alguien se ve afectado y así lo determina la justicia al final de un juicio, de un procedimiento, pues no van a pagar los expresidentes, porque a lo mejor, como bien dice, ya prescribió, pero el Estado sí está en deuda con terceros, quizá que sea el mismo gobierno donde no tenga que pagar, pero bueno, yo creo que esto, como usted dice, es el inicio. Ahora esto se va a cacaraquear todos los meses que viene, el año que viene, que es electoral. Creo que era lo que el presidente Andrés Manuel estaba buscando, creo que lo consiguió. Vamos a ver cómo se maneja todo esto, pero va a ser muy interesante el punto de vista de mañana. Abogado Juan Velázquez, un gusto platicar con usted, como siempre. Además,
un hombre cumplidor. Habíamos hecho compromiso que el día que la Suprema Corte dictaminara ese tema íbamos a tenerlo a usted, y como es hombre de palabra que lo tenemos, un gusto platicar con usted. Me imagino que vamos a tener la oportunidad de volver a escucharlo a 55 ciudades del país, porque pues esto, ahora sí que todos los días se escribe algo nuevo, para bien o para mal. Ándale, Raimundo, muchas gracias. Un gusto platicar con usted, buenas tardes.